Bueno, pues ¿se acuerdan qué es lo que estamos viendo? El libro de Ruth, ¿verdad? Ya vimos que se hizo en un tiempo de mucho oscurantismo, ¿verdad? Que en medio de ese tiempo, de esa oscuridad, vamos a ver que esta es una obra hermosa como toda la palabra y que ahí brilla la luz del Señor. ¿Ustedes lo creen? Y vamos a continuar, nos quedamos en exactamente, ¿verdad? En la muerte, wow, qué buenos estudiantes, ¿eh? Nos quedamos en la muerte de Elimelec, ¿verdad? Y fíjense que aquí como un comentario, antes de que Israel tuviera reyes, ¿quién creen que era el rey del pueblo de Israel? Dios era el rey, ¿verdad? Dios con su mano poderosa los sacó de la esclavitud. Esto es muy bueno que hagamos mención, ¿verdad? Mostrándoles, ¿se acuerdan que les mostraba la columna de fuego, ¿verdad? Para que siguieran en la noche y la nube en el día. Entonces, esto nos habla, ¿verdad? De que era Dios el rey. ¿Y de quién era el nombre? Ese de decir, el significado de que Dios era el rey, dijimos, Elimelec, ¿verdad? Ese hombre que su nombre, eso quería decir, y había visto la mano de Dios. Pero esto nos habla precisamente de que pasamos a veces tiempos, deseamos circunstancias en que sabemos que Dios es el rey, pero nos gana la debilidad humana y queremos nosotros decidir y tomar según, entre comillas, ¿verdad? Como este hombre lo pensó junto con su familia y decir, no veo aquí que vaya a haber pan, que vaya a haber alimento, y se mueve. Y bueno, ¿qué dice Ruth? El libro de Ruth, si me acompañan, por favor, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué pasó con este hombre que Dios era su rey. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vamos a imaginarnos la condición de Noemí ahorita dentro de todo, a lo mejor pues ella no se sentía tan sola porque tenía ahí a sus hijos, ¿verdad? Pero sabemos que su nombre dijimos que era Placentera, y ahí donde ellos vivían, en Belén, tenía su marido, tenía sus 2 hijos, ¿verdad? Y se creyó que el cambio iba a acrecentar, que les iba a dar más, pero aquí vemos que empiezan los sinsabores, ¿verdad? Como les decía, empieza a haber pérdida. Pensaron que el cambio iba a resolver sus problemas. ¿Y cuántas veces podemos pensar que el huir de la situación nos va a resolver cualquier prueba, cualquier necesidad, sin pensar qué es lo que Dios quiere que hagamos, como aquí es el caso? Venía a mi memoria una ocasión un joven de hace muchísimos años, de recién que empezó Casa de Oración. Había un joven que Dios lo estaba usando, tenía su ministerio, pero se sabía que estaba pasando por una situación difícil económicamente porque pues no había encontrado trabajo. Y pues se le decía, mira, yo escuchaba que el consejo era de que se esperara, que pues Dios lo iba a levantar, Dios iba a proveer, pero fíjense que sí, así como vemos esta vida de Elimelec, también se dan casos, ¿verdad? Ahora aún en nosotros o en cualquier persona que por más que digamos, pues Dios es mi rey, confío en Él. Y este joven lo que decidió fue irse a Estados Unidos.
se encandiló con el colorcito verde. Dice, mientras aquí gano 1, allá voy a ganar 12, porque en ese tiempo estaba como a 12 pesos el dólar. Y bueno, se fue el joven y a lo mejor sí, llegó allá y encontró trabajo, pero ¿qué creen? Que perdió 2 dedos de su mano, porque en el trabajo que él hacía, pues manejaba maquinaria o no sé, y le tuvieron que amputar 2 dedos. Y después regresó, pero ya no venía completo, ¿verdad? Porque venía ya con sus 2 dedos menos. Y bueno, cuando Dios, no importa el lugar en donde estemos o la situación, la condición que estemos pasando, sino el saber quién es el que nos tiene en ese lugar. ¿Quién es el que tenemos que sacar todos los principios de enseñanza? Porque la palabra de Dios es para eso, ¿verdad? Para romper, para quebrantar, para que seamos a la imagen del que nos hizo. Y bueno, pues este joven tristemente, ¿verdad? Regresó, pero ya no regresó como se fue. Igual estaba ahorita la condición de esta mujer de Noemí. Estaba ahí en un lugar, en una tierra donde no era su tierra y sin su marido. Por eso las pruebas nos deben de llevar a acercarnos más al Señor, a decirle: Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres formar en mí? Transfórmame, hazme como el barro, ¿verdad?, en manos del alfarero, cuando estamos pasando a lo mejor alguna enfermedad, alguna situación difícil en tu matrimonio. La palabra de Dios dice que es hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que todo matrimonio pasa a veces por tiempos difíciles, pero es porque quiere formarnos el Señor conforme a su imagen. Pero ¿qué respuesta damos? ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Esta mujer se quedó viuda en tierra lejana. Ellos eran israelitas y la tierra donde estaba eran gentiles. Y aquí empezamos a ver la pérdida, en lugar de la ganancia que ellos creyeron que iban a tener. Escucharon que había abundancia ahí en Moab, que a lo mejor había fuentes de trabajo, que a lo mejor había mucha agua o petróleo, o yo no sé qué tanto escucharían, que inmediatamente lo que decidieron es moverse, ¿verdad? Pero bueno, pues qué triste lo que tuvo que empezar a vivir esta mujer, Noemí. Y aquí también hacemos un paréntesis para darnos cuenta la responsabilidad como papás que tenemos, ¿verdad?, de lo que vamos a guiar a nuestros hijos. Imagínense este matrimonio, Dios les da 2 hijos y así de momento lo primero que le ponen los nombres que decidieron ponerle a uno enfermizo y al otro debilucho, ¿verdad? Aquel hombre que decía que Dios era su rey, les pone esos nombres a sus hijos. Y bueno, pues en aquel tiempo, a lo mejor ahora ya no es tan común que consideremos el significado. Le voy a poner como su abuelito, como su tía, o porque me gusta cualquier nombre. Pero en aquel tiempo los judíos, el nombre tenía mucho que ver con el plan para su vida. Entonces, pobre Elimelech, pero desde ahí, ¿verdad?, estamos viendo, yo creo que una falta de sabiduría, aunque sabemos que conforme vamos a ir desarrollando este pequeño libro, que es de 4 capítulos nada más, pero con unas enseñanzas gigantescas que podemos llevarlas a nuestra vida. Este hombre les escoge el nombre a sus hijos, ¿verdad? Y después los encamina también a la decisión que toman como familia, ¿verdad? Y el Señor
siempre advirtiéndonos, siempre enseñándonos. Dice Deuteronomio 7:3. Lo habíamos leído la vez anterior, pero yo quiero otra vez ahora para entrar en el siguiente punto. ¿Ya lo tienen? Y si no, lo voy a empezar a leer, ¿eh? Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Les está dando indicaciones el Señor. Vamos a ver sobre quién se está refiriendo. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y se destruirá pronto. Tenemos aquí el mandamiento de Dios de esta gente, de los de Moab, que se estaban consumiendo. Fíjense, estaba leyendo un comentario que aún ahí había muchas enfermedades venéreas por el pecado sexual que había en ese lugar. Y el Señor, en su sabiduría, está aún previendo a su pueblo que se contamine, que se enfermen, hablando en el sentido natural, ¿verdad? Si los israelitas se hubieran casado con ellos, pues se hubiera propagado la enfermedad, la insalubridad. Entonces, el Señor, a lo mejor Moisés en ese tiempo no comprendía mucho en cuanto a los microbios patógenos, ¿verdad? O a las leyes de salubridad, pero Dios sí sabía muchísimo en cuanto a ellos. Y les está diciendo a esta gente, está contaminada, no te relaciones con ellos. Ahora, ¿cuántas enfermedades no vemos, verdad?, que se han dado a consecuencia del pecado, como el SIDA, como tantas enfermedades, ¿verdad? Porque Dios estableció algo perfecto. Y cuando Dios es nuestro Rey, vamos a tomar su gobierno en nuestras vidas. Y no podemos salirnos, dice que ni un punto ni una tilde de lo que Él ha escrito, porque todo tiene una razón del por qué Él nos está guardando. ¿Sí lo creen ustedes? Bueno, pues entonces aquí el Señor les está diciendo, es una gente carente de moral, carente de todo temor, de todo principio en mí. Entonces dice, no te involucres con ellos. Inclusive Dios les dice, debes de destruir completamente los altares, porque aparte eran idólatras. Cuando dice, ¿verdad?, que el único Dios es un Dios, dice, solamente a mí me adorarás y solamente ante mí doblarás tus rodillas. Y este era un pueblo que tenía dioses que no era Dios verdaderamente. Bueno, toda esta influencia estaba totalmente siendo destructiva para el pueblo de Israel, y por eso, como su creador, le dice, no te involucres con ellos, no, mucho menos emparentes con ellos, no hagas alianza, ¿verdad? Él sabía quiénes eran y qué era lo que convenía. Dios sabe lo que te conviene y Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros, para sus hijos. Entonces, qué importante es conocer la dirección, porque nosotros vemos hasta aquí, pero Él ve el futuro. Entonces, tenemos que estar dando esa instrucción a nuestros hijos, ¿verdad? Así como nos la da Él, que somos sus hijos, como un padre que quiere lo mejor para nosotros, así también desde pequeños, dice la palabra, instruye a tus hijos desde pequeños y nunca se apartarán del camino. Pero bueno, aquí Dios está dando una advertencia muy clara, ¿verdad? Y
les está diciendo: yo soy el verdadero Dios, como nos lo ha mostrado por medio de su misericordia, de su amor. Les dio estos mandamientos, ¿por qué? Porque los amaba, porque eran su pueblo. Y esto que nos está dando ahora es porque nos ama a nosotros también y nos quiere guardar precisamente de lo que vemos que se están enfrentando esta familia, ¿verdad? Esta familia de 4 miembros que ya vimos quiénes eran, ¿verdad? Y fíjense, y se me hace tan hermoso que aún el pueblo de Israel no es porque fuera ni el más numeroso, ni porque fuera el más sabio, el más grande, al contrario, era el pueblo más pequeño, ¿verdad? Pero era el más grande en cuanto a riqueza espiritual, porque era el pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces dices: me siento yo tan inmerecedor de Dios, tan inmerecedora, pero Dios, por su amor y su misericordia, ha puesto los ojos en ti y en mí? Entonces, tenemos que estar bien convencidos que Él nos ha rescatado de una manera de ser esclavos del pecado. Y ahora decir: Señor, verdaderamente queremos que tú seas nuestro Rey, que tú seas nuestro Señor en obediencia, ¿verdad? Dice la palabra que somos su especial tesoro. La palabra en el Strong, tesoro, significa algo de gran valor. Y esto lo vamos a ver aquí en Deuteronomio 14:2. Esto era esa familia, eso eran para el Señor. Y bueno, vamos a ver también que siempre se ve su fidelidad y su misericordia de Dios. Dice Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 26:18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Para qué? Para que guardes sus mandamientos. El Señor siempre tiene un propósito, un plan en nuestras vidas, dijimos. Y la santidad de Israel era la base de la relación con Dios. Y ahora sigue siendo también. El Señor quiere que estemos apartados para Él. No que corramos a guardarnos, porque dice: no te pido que te vayas del mundo, sino te guardes de Él. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Pero su amor tiene también límites para que le obedezcamos. Esos límites nos los ha puesto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir viendo esta hermosa historia que nos instruye tanto, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Y vemos que el apartarnos de los mandamientos y la desobediencia a Dios nos trae un desamparo, nos trae soledad, nos trae inseguridad, nos trae tristeza. Y vamos a ver el siguiente acontecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con sus 2 hijos? De Ruth, ¿verdad? De Noemí. Ya quiero llegar a Ruth, espérenme, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que se casaron sus hijos con mujeres moabitas. Ahorita lo vamos a ver, el siguiente tema, ¿verdad? Que fue el tercer acontecimiento de la desgracia de esta familia. Sí vimos que dice tan claramente, ¿verdad?, que no debían emparentar. Pero fíjense cómo dice también la palabra que alcanzará el pecado hasta la 3ª, 4ª generación. Qué responsabilidad los que tenemos hijos, ¿verdad? De estar tomando buenas decisiones, de estar llevando la guía de la palabra para nosotros,
para que nuestros hijos puedan ver que tenemos un Dios verdadero y un Dios al que queremos agradar. Por eso, fíjense, en una ocasión había una hermanita que estaba apoyándonos allá en Las Águilas cuando estuvimos en la iglesia, en el domicilio anterior, y era una mujer fiel, una mujer que Dios le había dado los dones, Dios le había dado las capacidades, la había capacitado para el servicio del ministerio. Y dice, ¿sabes qué? Llega un día y me dice, ya voy a dejar. Yo, ¿cómo? ¿Qué vas a dejar? Dije, ¿me va a dejar el material o qué hizo? No, me dice, ya voy a dejar el ministerio. De verdad que fue algo que movió mi corazón porque ni por aquí pasaba de acuerdo a como la vi, que estaba fluyendo, estaba sirviendo, tenía el respaldo de su esposo y dice, no, lo que pasa es que mis hijas me dicen que las dejo, un día venía a clase y otro día cuando le tocaba servir. Dice, pero aún ese día me dicen que se sienten muy solas, que la verdad no, que ellas quieren que yo me quede. Y yo, híjole, le digo, oye, pero fíjate que dice la palabra bien clara, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo tú les vas a demostrar a tus hijas que así amas a Dios si vas ahorita a flaquear? Yo sé, los hijos, no, para mí también es algo, los amo con todo mi corazón también y claro, pero ¿cómo les vas a demostrar a ellas que amas más a Dios que cualquier cosa? Si tú vas a ceder a lo que ellas te están pidiendo y vas a dejar a Dios a un lado. Pues bueno, yo ya no insistí porque también no podemos, nosotros no somos quien vamos a gobernar la vida de las personas, ¿verdad? Vamos a instruir y a enseñar la palabra y cada quien, volvemos a lo mismo, va a tomar la decisión. Porque si no, entonces seríamos nosotros los que ocupamos el lugar de Dios. Yo le insistí porque de verdad no creí que fuera la dirección que estaba tomando ella. Pero al final, ¿quién decide? Nosotros, ¿verdad? Cada quien decide lo que quiere hacer. Y ella tomó la decisión de dejar el ministerio. Y algunas veces también, si el domingo ellas se sentían también así que no, pues bueno, pues no terminó bien la familia. A la hora de la hora, el hijo empezó con ideas de cambiar, si Dios lo hizo hombre, él quería también decidir que no, porque también iba a ser hombre, y bueno, muchas situaciones que la verdad tristes, pero yo creo que tenemos que demostrar verdaderamente ser firmes quién es nuestro Dios, mamás, papás, y si eres un joven también en tus compañeros, en tu escuela, en donde sea, tienes que mostrar esa firmeza de que verdaderamente es con todo tu corazón, con toda tu mente. Si hay algún trabajo que se te está ofreciendo en donde tienes que maquillar los números, ¿verdad? Tú tienes que demostrar ahí quién es el que amas con todo tu mente, con todo tu corazón. Si hay alguna situación con tus hijos, los hijos pasan un tiempo también en que entran en cambios de determinar qué van a hacer en su vida, si siguen a Dios o no. Pero ellos están viendo a ver dónde estás tú, si estás tan firme o si estás tambaleando. Entonces, qué importante, fíjense aquí, la decisión de los papás los llevó a tomar decisiones también a los hijos. Y llegan al otro tercer tema, en donde dice el casamiento de los hijos. ¿Cuánta trascendencia hay, verdad, en una decisión? A veces, nomás le voy a decir por ahora que sí voy a mentir,
para que me aumente el sueldo y ya después pues le digo la verdad. Pero fíjense que el pecado es como una pendiente resbaladiza, que cuando ya empiezas es como te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo y entonces a los ojos humanamente te va atrayendo más lo que estás viendo, supuestamente que te está trayendo más dinero, más beneficio y vas siguiendo igual. Cuando conoces a una persona, yo me acuerdo una jovencita que me platicaba que trabajaba en el banco, ella cristiana, también con un ministerio, y venía y me platicaba, ay no, yo necesito que por favor alguien me ayude a discernir, porque me acaba de buscar un hombre que ahí va al banco, pero no, me ha platicado su mamá, buenísimo hijo, trabajador, responsable, y ay, está tan guapo, decía, y yo escuchándola, no, pues el paquete completo, ¿verdad? Le digo, y le dice, pues estoy en esa lucha porque yo creo que Dios me lo está poniendo. Le digo, ¿ama a Dios él? ¿Conoce de Dios? No, pero pues yo le voy a compartir, no te confundas, le digo, no te equivoques. Le digo, el primer punto hay un orden y si no está dentro del que es un hombre, ¿verdad? Que es la misma, lo que tú estás buscando es agradar a Dios, no, yo sí, y él. No pueden caminar, le digo, entonces si están pensando diferente, ¿verdad? No pueden estar juntos porque entonces vas a quebrantar y es más fácil que él te va a jalar a que tú lo lleves a la verdad, porque dice la palabra que ancha es la puerta y angosta la que lleva a la perdición. Y esto estoy haciendo hincapié porque sé que aquí hay jóvenes, sé que hay jovencitas, sé que hay jovencitos que están a lo mejor en la espera de su compañero y de su compañera. Y déjame decirte, espera el tiempo de Dios. Dios está preparando, Dios está dotando de lo que tú necesitas para darte esa persona, ese compañero, esa compañera, conforme al corazón de Dios. Porque nadie te puede, si no tiene el amor de Dios, no es cierto que te va a dar algo que te va a llenar. Siempre va a haber algo que te va a faltar, porque solamente el amor de Dios nos trae plenitud. Y dice la palabra que son muchas las aflicciones, pero todas nos libra el Señor. Y de todas nos va a librar cuando somos obedientes. Y yo te puedo dar ese testimonio de verdad. Cuando decides obedecer a Dios, Él te recompensa al 100%. Yo tuve un novio porque era familiar de otra persona que se iba a casar con mi hermana y nos conocíamos la familia muy bien y bueno, nos tratamos la familia, conocí a mi familia antes de conocer al Señor. Era un noviazgo de que nos veíamos, pues tenía mi tiempo yo que iba y me visitaba, pero como nos tratábamos entre las familias, pues nos conocíamos de mucho tiempo. Y todavía no conocía yo al Señor, estábamos en la iglesia tradicional, y cuando yo conocí al Señor, conocí a los dos señores. Conocí al Señor Jesucristo y conocí al que es mi esposo. En ese momento él estaba ahí ya sirviendo a Dios, estaba en el grupo de alabanza, pero todos decían, uy no, pero Lupita ya, acá uy no va a dejar y no sé qué. Pero déjame decirte que los argumentos humanos se quebrantan cuando conoces los argumentos poderosos del Señor. Y hubo una noche que mi mamá yo me iba a dormir ahí con ella, mi papá era doctor y cuando le hablaban, yo iba y corría y me acostaba ahí con ella, con mi mamá y oí esa noche y corrí con mi mamá y me acosté y me dice, ¿sabes qué, mija? No me puedo sentar. Ahí empezó un padecimiento que ella tenía de su hígado, que empezó a no funcionar y entonces entró en una como septicemia, como una
contaminación de su sangre y no podía ella ya sentarse, pero fue eso en el transcurso de la noche. Y la cosa es que yo ya le ayudé, la senté, le digo, no mami, le digo, sí puedes, que no, dice, ay, ¿qué crees? Estoy pensando, dice, que a mí me gustaría que te casaras. Y éramos muy dependientes ella y yo, nunca se nombraba ese tema, pero esa noche me la nombró. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, que el hombre que Dios tiene para ti, dice, es Sergio. Y yo, ay, me brilló porque nunca me decía, yo le decía, pues mami, ¿cómo que? Ay, no, yo no sé, me decía, tú pregúntale a Dios y no sé qué. Esas palabras taladraron mi corazón. Al día siguiente ella ya no pudo hablar, amaneció, ya no podía moverse, de ahí la trasladamos pues ya al hospital y todo, y en 2 meses ella se fue con el Señor. Pero esas palabras quedaron grabadas en mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? A mí lo que me encanta de Sergio es que ama a Dios. Y yo sé, mi hija, dijo, que te va a amar a ti con ese amor. Entonces dije, no, ya, aquí es en donde Dios quiere que yo lleve mi vida y créanmelo, de verdad que hasta la fecha de hoy me doy cuenta y agradezco al Señor abundantemente porque lo que he recibido de mi esposo es el amor de Dios. Ha habido situaciones, ha habido problemas de salud, de economía, de todas, pero le digo a mi esposo, si me vuelvo a casar, vuelvo a escogerte a ti. Y volteo para atrás y digo, todas las situaciones que sí pasamos, pero súper difíciles, quedan borradas con las cosas buenas que hemos vivido. Pero yo estoy convencida que es porque el centro ha sido nuestro Señor y porque hubo un principio de obediencia. Era un hombre que amaba a Dios y a mí con eso dije, no quiero saber ya nada de nadie ni nada, porque yo percibía que él estaba apasionado de Dios. Vale la pena, jovencita, espera el hombre o la mujer que Dios tiene para ti. Dios hace las cosas perfectas. Estos jóvenes, que León y Malón, pues qué Malón, ¿verdad? Tomaron decisiones y dice que duraron 10 años casados ahí. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Sabemos que cuando decidimos mal, dice Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Y yo tengo pero bien en claro que lo que dice es, la palabra de Dios dice que su sí es sí y su no es no. Entonces hay que cuidar que lo que de veras dice es lo que hagamos. Dice aquí en el versículo 4, los cuales, hablando de los hijos, tomaron para sí mujeres, imagínense que no habíamos leído antes en Deuteronomio, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Orfa significa cervatillo o terca. Y Ruth, amigable. Estas 2 mujeres son las que escogieron estos jóvenes. Y yo creo que en ese momento, ¿verdad? Noemí ha de haber pensado, mi descendencia se sintió esperanzada, ya murió mi esposo, pero bueno, pues vienen los nietos, yo creo, ha de haber pensado ella, siquiera ya se casaron, ¿verdad? En ese tiempo era muy importante la descendencia. Ahora los jóvenes, platicas con ellos y si pudieran, yo creo que tenían medio bebé, ¿verdad? Dices, ¿y cuántos niños van a tener? Ay, no, yo no. No, imagínate, ya había fulanita, yo lo estoy viendo ahorita con mi nieto que tenemos de 2 meses y claro que sí es un dar, es puro dar y servir y atenderlo y cuidarlo y desvelarte y se acabaron las noches pero pues no importa, ¿verdad? Eso hicieron por nosotros también, nuestros papás.
Y Jesús pues dio todo, no nada más las desveladas. Entonces, yo le digo a mi nuera, disfrútalo. Y yo, todos los ojos así, las ojeras desvelada, ¿no? Y sí, me dice, estoy contenta. Pero ahora los jóvenes, ¿verdad? Los escuchas y dicen, no, yo nomás, no. Y si no, nomás me caso para viajar. O ni me caso también en el mundo, ¿verdad? Mejor ya ni se casan. ¿Y cuándo te casas? No, pues vamos primero a viajar, les platicaba, ¿verdad? Y luego ya nos casamos, está volteado todo, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos aquí para conocer lo derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que Noemí en ese momento estaba pensando, dentro de esta oscuridad, dentro de que mi esposo murió, pues bueno, mínimo ya quedó aquí la familia más grande, porque ya tengo nueras, ¿verdad? Y en ese tiempo la mujer viuda no tenía de qué valerse, porque ahora pues las mujeres trabajan o dicen pues tengo mi seguro, ¿verdad? En ese tiempo una mujer viuda quedaba viuda y quedaba sin nada, porque ellas estaban dedicadas pues nada más al esposo, la familia. Pero ella dijo, yo creo, pues qué bueno, porque ya tengo aquí pues mis hijos. Ahora se van a tener que hacer cargo de mí, yo creo, y bueno, pues de menos ya tienen esposas, ya veo la familia más grande, y se fijan cómo yo estoy interpretando, no dice eso, pero me puedo imaginar. La palabra de Dios es bueno que hagamos una escena, ¿verdad? De como que si lo estamos viviendo, para poder sacar más enseñanza. Y yo creo que ella estaba con esa esperanza, ¿no creen ustedes? Pensando, bueno, pues mínimo ya, gracias a Dios, ¿verdad? Ya tengo mis nueras, tengo mis hijos, ¿verdad? No estoy sola. Yo creo que ellos me van a responder, me van a respaldar. Pero ella no pensaba que el tomar una mala decisión nos sigue llevando a cosas, siempre una mala decisión fuera del cuidado de Dios, de su protección, nunca nos va a llevar así como algo muy placentero, muy bonito, ¿verdad? Sabemos que hay la misericordia de Dios y sabemos y creemos en su fidelidad y la vamos a ver aún dentro de estos capítulos, ¿verdad? Pero nuestro corazón debe de estar siempre bien enfocado, ¿verdad? Primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura. Esta mujer, quién sabe si estuviera en esa condición, Noemí, en ese momento de pensar, ¿verdad? Señor, te llevaste a mi esposo y ahora ¿qué sigue? A lo mejor ella estaba ya un poquito tranquila, dice Deuteronomio 28:15. Si quieres anotarlo, y yo te lo voy a leer, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y ya vienen ahí, ¿verdad? Todas las maldiciones, y también vienen, si obedeces, todas las bendiciones. Pero como aquí no estaban obedeciendo, ¿verdad? Se casaron con yugos desiguales. Entonces, eso dijimos que son maldiciones. El desobedecer a Dios, el no estar bajo su cobertura. No se imaginan el montón de consejerías que tenemos. Bueno, yo estoy apoyando también en el grupo de mujeres. Estoy ahí los sábados con Vicky. Y hay tantas consejerías de jovencitas que salieron, que era panderista, que era no sé, de cualquier ministerio, y que por alguna razón, pues se dejaron engañar, ¿verdad?, en su corazón, pensando que era lo mejor, y ahora viven unas vidas de verdad que el hombre tomaba, que nunca había tomado, que ahora toma, que la maltrata, que, bueno, qué tristeza, de verdad, porque ves esas mujeres, algunas ya más grandes, otras más jóvenes, que se ven en una desesperación,
¿Y qué hago? Pues, ¿qué hacemos? Pues ahora sí que lo que tú decidas, ¿verdad? Sí, porque ahora sí que tampoco podemos decidir, lo único que sí nos confirma realmente que lo que dice aquí la palabra, estas maldiciones te alcanzarán, sí les alcanza. Y sí nos alcanza. Y yo creo que todos hemos tenido experiencias, ¿verdad? Que cuando, ay, es que yo creí que era lo mejor, no es por ahí. Cuando tú ves que realmente hay algo que se antepone o que dices no me salió como yo creí, dice Señor, pregúntale mejor a Dios. Y si no es, a veces aún para dar, aún para ayudar, dices yo voy a ayudarle a fulanito porque está pasando esta situación. Dios te dijo, Él pone el querer como el hacer. A veces pensamos ayudar a alguien y lo que hacemos es que metemos la mano en vez de dejar que Dios sea el que meta la mano. Y el Señor dice, ¿obras tú o obro yo? Ay, pero ¿cómo? Si le estoy ayudando a que tiene necesidad, pero si Dios quiere enseñar algo por medio de esa necesidad, no podemos nosotros anteponernos. Hemos vivido experiencias también de decir, es que le dimos porque vimos que estaban pasando y a la hora de la hora resulta que acabas en conflictos en donde tú crees que diste todo. Pero qué importante, ¿verdad? Buscar la dirección de Dios. Y más si decimos que Dios es nuestro Rey. Yo creo que ahorita ese es el punto que tenemos que estar aprendiendo, ¿verdad? De esta obra que es literaria, es histórica, es hermosa, ¿verdad? Que dentro de todos estos males que estamos viendo vamos a ver que la mano de Dios nunca pierde el control, nunca deja de ser fiel, nunca deja de darnos oportunidades, dice, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y vamos a ver la misericordia de Dios en el transcurso de ir desarrollando este libro de Ruth. Pero bueno, ahorita estamos entendiendo y estamos aprendiendo que tenemos que buscar decisiones bajo la guía y la dirección de Dios. Por más ilógico que nos parezca, por más difícil, ¿verdad? Cuando Dios te hace un llamado, te pone, dice, escoge. Y uno sabe cuando Dios te ha puesto que hagas algo. Dices, no, porque tengo que dejar, si me meto a servir, no puedo dejar este trabajo que me están ofreciendo, que voy a ganar un dineral. ¿Y cómo lo voy a dejar? Pues déjame decirte que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si tú siempre buscas darle el primer lugar, Él siempre te va a recompensar. Dice que Él te da el 100 por 1. Tú das una decisión de obediencia y Él te va a recompensar con muchas. Es hermoso, es maravilloso ver, dice la palabra, más vale poco con la bendición de Dios que abundancia sin ello. Y nosotros en el caminar de su mano del Señor lo hemos visto. Cuando a mi esposo le hicieron el llamado, en ese momento se le abre otra puerta para que un trabajo en el banco y ganando como 20 o no sé cuántas veces más de lo que en el momento le podían apoyar. Oramos, consultamos a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, hubieran habido, yo creo, consecuencias, y lo único que ha habido es bendiciones. Traernos, dice, más vale un bocado con paz, ¿verdad?, que con mucha revoltija. Entonces, hemos experimentado su paz, su tranquilidad, la seguridad de saber que Él está con nosotros, pero se ocupa tomar la decisión de decir, Señor, quiero obedecerte. Quiero hacer lo que está escrito aquí en tu palabra, yo lo creo. Y bueno, el cuarto tema, vamos a ver qué pasó con esos novios, con esos matrimonios, ¿verdad? Dice, es
la muerte de los hijos de Noemí. ¿Cómo? Entonces ni descendencia, ni pan, ni abundancia, nada. El Señor es muy claro en su palabra y Él se los había advertido. Y dice, ¿verdad? El capítulo 5, y murieron también sus 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tremendo, ¿verdad? Qué clara es la palabra, qué real y qué Dios tan poderoso que tenemos, ¿verdad? Que Él nos guarda, nos protege y que lo que nos ha dicho y lo que nos ha prometido lo cumple. De verdad les animo a que empecemos. A lo mejor ahorita en este momento tú estás por tomar una decisión, estás por decidir alguna situación en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, y se los vuelvo a decir, como la vez pasada, no decidas si Dios no te lo dice. Enseñémonos a conocer la voz de Dios. Y mira, las cosas de Dios, nadie cierra la puerta. Y cuando no son de Dios, nadie la abre, al menos que la forcemos, ¿verdad?